¿Ese no es tu coche? Esa frase me la soltó Christian, mi compañero de trabajo, mientras cruzábamos la calle cerca del restaurante La Masía del Mar. Era viernes por la tarde, y habíamos salido antes del taller para tomar algo. Yo ni siquiera miré al principio. Le respondí que no, que Laura estaba en una reunión en Castellón todo el día. Pero Christian insistió. Señaló hacia el aparcamiento del restaurante, justo frente a la terraza. Y ahí estaba. Mi Seat León gris. El mismo al que le cambié las ruedas hacía una semana. Aparcado como siempre lo dejaba yo, un poco torcido, con las llantas rozando el bordillo. Lo primero que pensé fue que me había vuelto loco. Que lo había dejado ahí sin darme cuenta. Pero no. Las llaves las llevaba en el bolsillo. Tío, ¿no es tu mujer la que está entrando ahí? Volví la cabeza justo cuando ella, Laura, se reía entrando en el restaurante con un tipo que no era yo. Alto, moreno, con traje y sin corbata, le abría la puerta como si fuera su pareja de toda la vida. Ella llevaba puesto el vestido rojo que se había comprado para una cena de empresa importante. Me quedé clavado en la acera, con las manos sudadas, y una sensación en el pecho como si me hubieran golpeado con una barra de hierro. Christian me miró sin decir nada más. Supo que había metido la pata. Pero ya era tarde. El momento había pasado. Ahí empezó todo. No fue un mensaje, ni una llamada rara. No fue una aplicación abierta por accidente. Fue simplemente estar en el lugar equivocado en el momento justo. Pero ese solo fue el primer paso. Lo peor vino después. Me quedé ahí, como un idiota, con la vista fija en el coche y el estómago hecho un nudo. Christian intentó romper el silencio con un igual es una reunión de trabajo, pero hasta él sonaba inseguro. No dije nada. Ni asentí ni negué. Solo me di media vuelta y me metí en mi coche. Ni siquiera recuerdo haber despedido a Christian. Tenía que ver qué coño estaba pasando. No iba a entrar al restaurante, no en ese momento. No me salía, no sabía si iba a explotar o a hacer el ridículo, y lo último que quería era acabar llorando delante de un camarero. Lo único que hice fue aparcar a una calle de distancia y esperar. Como un imbécil. Durante casi 2 horas me quedé dentro del coche, mirando la entrada del local desde lejos, sin música, sin moverme, con el corazón en modo espera. Estaba tan desconcertado que ni siquiera sabía qué esperaba ver. Tal vez que saliera sola, que me dijera que había sido un malentendido, que ese tipo era un cliente pesado. Pero no. A las 21:12 salieron juntos. Caminaban como si estuvieran en su propio mundo. Ella se reía de algo que él dijo. No era la sonrisa forzada de cuando está con clientes, era esa risa que guardaba para los momentos en casa, cuando hacíamos el tonto mientras cocinábamos o cuando veíamos series viejas en pijama. Él le puso una mano en la espalda al abrirle la puerta del coche, y ella ni se inmutó. Ni un gesto de incomodidad, ni una mirada alrededor. Eso me mató más que cualquier beso. Esa naturalidad. Esa familiaridad que nunca vi con nadie más. Y lo peor, se subió al asiento del conductor. En mi coche. El coche que yo pago, el coche que usamos para llevar a nuestro hijo al cole. El coche que ella había llevado por comodidad porque el suyo, según dijo, tenía un problema con el aire. Lo seguí. No me lo pensé 2 veces. Fue automático. Arranqué cuando encendieron el motor y los mantuve a distancia. En otro contexto, esto sería enfermizo, de película mala, pero no me importaba. Necesitaba saber. Necesitaba verlo con mis propios ojos para no sentirme loco. Tomaron la autovía y condujeron unos 10 minutos hasta llegar a un hotel en las afueras, de esos de diseño moderno y cristales oscuros. Uno de esos que venden como escapadas románticas en los anuncios de Instagram. Se bajaron,
Él le tomó la mano y entraron sin mirar atrás. Me quedé quieto. No bajé, no grité, no corrí a confrontarlos. No sabía cómo moverme. Era como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto denso. Me sudaban las palmas de las manos y sentía una presión en el pecho que no me dejaba ni respirar bien. Pensaba en Mark, en cómo esa misma mañana habíamos jugado con sus muñecos mientras desayunábamos, en cómo me había pedido que le ayudara con un dibujo para el cole. Y ahora su madre estaba en un hotel con otro. No entendía nada. Me costaba siquiera recordar cómo habíamos llegado hasta ahí. Laura y yo no éramos perfectos, claro que no, pero no teníamos peleas graves, ni distanciamiento evidente. O tal vez sí, y yo era demasiado ingenuo como para notarlo. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Le dije que me quedaría el fin de semana en casa de mis padres en Sátiva para ayudarles con unas cosas, que ya era hora. Era mentira. Me quedé en Valencia, pero necesitaba estar lejos de ella para pensar. El domingo por la tarde volvió como si nada. Dijo que la reunión en Castellón había sido más larga de lo esperado, que no tenía ganas de hablar mucho, y se metió en la ducha. Me senté en el salón, con la tele encendida pero sin ver nada. Y esa noche dormimos en la misma cama, separados por una línea invisible que antes no existía, y que ahora era un muro. No sabía cuándo ni cómo decirle que lo sabía. No tenía pruebas, más allá de mi memoria y de lo que vi desde el coche. Tampoco sabía qué quería lograr con eso. ¿Una confesión? ¿Una disculpa? ¿Que me dijera que fue un error, que no significó nada? Y si decía que sí, que estaba enamorada, que lo nuestro ya no tenía sentido. Tenía miedo de escuchar esas palabras. No quería romper la vida de Mark, ni destrozar algo que me había costado construir durante años. Pero tampoco podía mirar a Laura a la cara sin sentir que me escupía en el alma cada vez que sonreía o me hablaba con naturalidad. El lunes por la mañana, mientras ella se vestía para ir al trabajo, me dijo que tenía otra cena de empresa ese viernes. La misma excusa. El mismo tono. Y yo, como un cobarde, solo asentí. No dije nada. La dejé ir. Porque necesitaba tiempo. Porque esta vez no iba a quedarme en el coche. La iba a seguir de nuevo, pero con un plan diferente. Esta vez, no me iba a quedar mirando. Iba a entrar. Iba a enfrentar la verdad. Y esta vez, no iba a callarme nada. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante la semana me limité a hacerlo justo en casa, recoger a Mark del colegio, preparar la cena, actuar como si todo estuviera normal. Laura seguía con su actitud de siempre, amable cuando le convenía, distante cuando no tenía ganas de hablar. Yo fingí. Hice todo lo que haría cualquier marido al que no se le está cayendo el mundo por dentro. Incluso le pregunté si quería que la llevara a la estación, a lo que respondió que no, que su compañero Carlos la pasaría a buscar porque también iba a la cena de empresa. Cuando lo dijo, me miró de forma rápida, sin sostener la vista. Eso fue suficiente para confirmarlo todo. Ni siquiera intentó sonar convincente. Estaba tan confiada en que yo no haría nada que se le notaba hasta en el tono de voz. Y tenía razón, no hice nada. Todavía. Ese viernes, Laura se arregló más de lo habitual. Perfume caro, maquillaje bien trabajado, vestido que no le había visto antes. Cuando la vi bajar las escaleras, por un segundo me dieron ganas de gritarle, de pararla ahí mismo y soltarle todo lo que había visto, todo lo que sabía, todo lo que me estaba tragando. Pero no lo hice. Solo la miré. Le dije que tuviera cuidado, que no llegara muy tarde, y ella simplemente sonrió y dijo lo intentaré. Al cerrar la puerta, el sonido me pareció más fuerte de lo habitual. Mark estaba en casa de mis suegros, así que yo estaba solo. Por fin. Era la noche.
Me subí al coche 5 minutos después de que se fuera. Seguí el mismo camino que la otra vez, tomando distancia y revisando cada semáforo, cada giro. Esta vez no iba a quedarme esperando desde lejos. Cuando llegaron al mismo hotel de la semana pasada, bajaron del coche, caminaron juntos hacia la entrada y entonces decidí actuar. Aparqué, crucé la calle y entré al vestíbulo del hotel justo detrás de ellos. Los vi hablar con el recepcionista, reírse de algo y tomar la tarjeta de la habitación. Se dirigieron al ascensor. Me acerqué a la recepción mientras ellos subían. El recepcionista me miró con una sonrisa forzada, como suelen hacer cuando notan que alguien no está allí para dormir. Le dije que había olvidado la habitación donde se alojaba mi hermana Laura, y que necesitaba llevarle unos documentos urgentes. Dudó, pero miró su pantalla. Habitación 217, me dijo. Pero si no está registrado, no puede subir sin autorización. Asentí, salí, rodeé el edificio y encontré una entrada de servicio. No estaba cerrada. Subí las escaleras, 2 pisos, sin pensar demasiado. Llegué al pasillo donde estaba la habitación. Me acerqué en silencio. Todo estaba callado. Me paré frente a la puerta 217. No tenía plan. No sabía qué iba a hacer si abrían. Pero necesitaba verla. Necesitaba que me viera. Que supiera que ya no estaba escondido. Toqué la puerta. 1 vez. 2 veces. Silencio. La tercera vez, se escuchó movimiento. Pasos. Un clic. Y ahí estaba. Laura, con una bata blanca de hotel, el maquillaje ligeramente corrido, el pelo recogido de forma descuidada. Me miró durante un segundo sin comprender. Después, su expresión cambió. De sorpresa a terror. No dijo nada. Solo se quedó ahí, bloqueada. Hola, Laura. ¿Cómo va la cena de empresa? No contestó. Miró hacia dentro de la habitación y luego volvió a mirarme. Sabía que no podía fingir. No había ninguna salida elegante. Yo no estaba gritando, ni llorando, ni rompiendo cosas. Y eso la descolocó aún más. No es lo que piensas, murmuró, como si fuera lo único que se le ocurría. Ah, ¿no? Entonces explícame. Porque te vi entrar. 2 veces. Con el mismo tipo. Y ahora estás aquí, en bata, mientras yo estoy en casa haciendo de padre, de marido, de idiota. Así que dime, Laura, que no estoy entendiendo. No quiero pelear, dijo bajando la voz, mirándome como si el problema fuera mi tono, no lo que había hecho. Si quieres hablamos más tarde, pero no aquí. ¿Aquí no? ¿Por qué? ¿Está ocupado el tipo? ¿No quiere que le arruine el polvo? Ella hizo una mueca, como si mis palabras la hubieran ofendido más que todo lo que me estaba haciendo. Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie antes de que pudiera hacerlo. No me cierres la puerta. No todavía. Dime cuánto tiempo. Dime si fue solo este. Dime si fue el primero. El segundo. El número 20. Dime si alguna vez tuviste la decencia de pensar en Mark mientras hacías esto. Ella se quedó en silencio. Bajó la mirada. El silencio fue suficiente. No necesitaba más. No quería más. Quiero que el lunes estés fuera de casa, le dije. No quiero explicaciones, ni lágrimas, ni mensajes de madrugada. Quiero que recojas tus cosas, llames a quien quieras, y te vayas. Ya no hay nada que hablar. Y me fui. Bajé las escaleras más tranquilo de lo que imaginaba. No temblaba. No lloraba. No tenía ganas de gritar. Solo sentía una especie de vacío. No de esos que duelen.
Era más como si algo se hubiera roto para siempre, y no hubiera manera de pegarlo. No necesitaba pruebas, ni abogados, ni cámaras. Lo había visto todo. Me había bastado con su cara. Con su silencio. Y ahora venía lo peor, explicarle a Mark por qué su madre ya no vivía con nosotros. El sábado por la mañana me levanté temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía seguir en la cama. Tenía la imagen de Laura abriendo esa puerta con la bata blanca clavada en la cabeza como si me la hubieran grabado con fuego. Caminé por la casa como un huésped, tocando muebles, mirando fotos, repasando cada rincón como si ya no me perteneciera, o como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Y lo peor era saber que Mark iba a volver al día siguiente, y yo tenía que encontrar la manera de explicarle por qué su madre ya no vivía con nosotros. No podía mentirle, pero tampoco podía arrastrarlo al pozo de mierda que su madre había cavado con tanta dedicación. No soy de los que creen en dejar las cosas así. No después de ver lo que vi. No después de tragarme durante días todas sus mentiras. Sabía que si me quedaba quieto, si la dejaba marcharse con una maleta y una disculpa a medias, iba a cargar con esa impotencia el resto de mi vida. Así que empecé a planearlo. Nada violento, nada ilegal, pero sí certero. Algo que le doliera donde más le molestaba, su reputación. Su imagen de mujer fuerte, seria, madre dedicada y profesional intachable. Lo primero que hice fue llamar a una amiga mía que trabaja en recursos humanos en la empresa donde trabaja Laura. Le pedí que me confirmara si ese Carlos con el que la vi era efectivamente un compañero de trabajo. No hizo falta decirle mucho. En cuanto le dije el nombre, soltó un suspiro. Sabía que algo raro había, me dijo. Laura ha estado muy rara últimamente. Muchos permisos, muchas salidas a mitad del día. Y con Carlos, bueno, se les ha visto demasiadas veces juntos para que fuera solo laboral. Le pedí un favor. Que dejara circular una versión sutil, sin decir que venía de mí, sobre que Laura y Carlos llevaban algo. Que no la inventara, solo que dejara de protegerla. Lo entendió sin preguntar más. Sabía lo que me estaba haciendo, y también sabía que no estaba exagerando. A veces, los rumores son más eficaces que cualquier prueba. Después me senté a revisar todo lo que teníamos en común. Cuentas bancarias, seguros, coche, hipoteca, todo. Me dediqué a desvincularme de todo lo que pudiera manejarse individualmente. Abrí una cuenta nueva en otro banco, puse en pausa los pagos conjuntos que iban a su nombre, bloqueé las tarjetas asociadas. Dejé claro que a partir de ese momento, cada uno con lo suyo. Y para que no se llevara sorpresas, le envié un correo formal, breve y sin adornos, con todos los cambios. Sin insultos, sin reproches. Solo hechos. Sé que ese tipo de cosas le molesta más que cualquier grito, porque la obliga a enfrentarse con la realidad sin posibilidad de victimizarse. El lunes, cuando volvió por la mañana para recoger sus cosas, ya había preparado todo. Tenía sus pertenencias en cajas ordenadas en la entrada. No toqué nada de valor sentimental. Solo separé lo suyo de lo mío, sin dejarle excusas para volver ni a buscar un pendiente ni un libro. Ella llegó sola. No había lágrimas, ni rabia, solo esa cara tensa de alguien que no controla la situación por primera vez en mucho tiempo. Intentó hablarme, pero no le di espacio. Le dije que no había nada que discutir. Que podía llevarse lo suyo, que Mark estaba en casa de sus padres y que yo me encargaría de hablar con él. ¿De verdad vas a hacer esto así? Preguntó con tono dolido, como si yo fuera el que había roto algo. ¿Tú cómo pensabas que iba a hacer? ¿Querías una despedida con beso en la frente? Le respondí sin levantar la voz. No tienes ni idea de lo que he pasado, me soltó. Y tú no tienes ni idea de lo que has hecho, le contesté. Pero no te preocupes,
te va a quedar muy claro cuando empieces a notar las consecuencias. Me miró como si por fin entendiera que esto no se iba a resolver con una conversación larga o un arrepentimiento improvisado. Sabía que me había perdido para siempre y que no iba a poder manejar la narrativa a su favor. No esta vez. Cuando terminó de cargar las cajas, se detuvo un segundo en la puerta. Pensé que iba a decir algo más, pero solo bajó la cabeza y se fue. Al cerrar la puerta, sentí una calma rara. No alegría, no satisfacción, solo una especie de alivio momentáneo, como si me hubiera quitado una carga de encima. No era suficiente, pero era un comienzo. Esa misma tarde, publiqué una carta abierta en mi perfil privado de redes sociales. Sin dar nombres, sin insultar, solo una descripción clara de lo ocurrido, escrita con el mismo tono seco con el que redacto informes en el trabajo. La leyeron muchos. Algunos comentaron, otros solo reaccionaron, pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de mensajes privados que recibí, de personas que me conocían desde hace años, apoyándome, contándome que sospechaban algo, que habían visto a Laura en situaciones poco claras. No necesitaba su aprobación, pero me sirvió para no sentirme completamente solo. Lo más duro todavía estaba por venir. Tenía que hablar con Mark. Y por más vueltas que le daba, no encontraba una manera que no le doliera. Mark volvió el martes por la tarde. Mis suegros lo dejaron en casa como si todo estuviera en orden, aunque yo noté de inmediato que sabían algo. Su madre probablemente les había contado su versión, suavizada, cambiando los detalles, pintándome como el obstinado que no quiso perdonar un simple error emocional. No me importó. No me iba a desgastar corrigiendo versiones. Con Mark, en cambio, era diferente. Él sí merecía saber la verdad, o al menos una parte de ella que pudiera comprender a su edad. Tenía 7 años. Demasiado pequeño para entenderlo todo, pero lo bastante grande para notar que su madre ya no estaba, que sus cosas no estaban en el armario, que la mesa del comedor solo tenía 2 platos. Esa noche, después de cenar, le pedí que se sentara conmigo en el sofá. No estaba nervioso, pero sí cuidadoso. No quería improvisar. Me había pasado el día entero repasando las palabras en la cabeza, buscando la forma más clara, más honesta, pero sin cargarle un peso que no debía llevar. «Papá, ¿mamá está trabajando otra vez por la noche?», me preguntó mientras se acomodaba a mi lado. «No, Mark, mamá ya no vive aquí». Lo solté sin rodeos. No podía disfrazarlo. Me miró, confundido al principio, como esperando que le dijera que era una broma o que me había equivocado. Pero no lo hice. ¿Por qué?, preguntó con voz baja. Porque hicimos cosas que nos alejaron, le respondí. Y cuando 2 personas ya no se respetan, es mejor que vivan por separado. No estás en medio, no es culpa tuya, y vas a seguir viendo a tu madre, eso no va a cambiar. Mark se quedó callado. No lloró, pero frunció el ceño, procesando cada palabra. No me pidió detalles. Solo asintió después de un rato y se fue a su cuarto sin decir nada más. Lo dejé solo. A esa edad, uno no llora igual que los adultos. El impacto es distinto. Se nota más en el silencio, en la mirada, en la forma en que cierra la puerta un poco más fuerte de lo normal. Yo me quedé sentado en el sofá, sin moverme. No tenía ganas de encender la tele ni de mirar el móvil. Solo repasaba cada segundo de esa conversación, preguntándome si había hecho bien o si debí decirle más, aunque no sabía exactamente qué. Esa misma noche, Laura me escribió un mensaje largo. Lo leí 3 veces. Decía que no había querido hacerme daño, que todo se le había ido de las manos, que llevaba tiempo sintiéndose vacía, sin rumbo, que lo nuestro se había convertido en rutina. No lo justificaba del todo, pero tampoco pedía perdón como alguien que sabe lo que ha hecho.
Sonaba más como un intento de explicar por qué eligió la vía más egoísta para resolver sus frustraciones. Terminaba diciendo que quería hablar, que no podíamos dejar todo así, que necesitábamos cerrar esto de una manera adulta. Le respondí al día siguiente. Le dije que podíamos hablar, pero sin teatro, sin justificaciones. Le propuse vernos en una cafetería cercana a su trabajo. Ella aceptó. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Había poca gente. No nos saludamos con ningún gesto afectivo, solo un leve asentimiento de cabeza. Yo pedí un café solo. Ella pidió agua. Habló primero. Me agradeció que hubiera sido maduro al dejarla recoger sus cosas sin escándalos. Yo no dije nada. Quería que llegara al punto. Tardó en hacerlo. Sé que lo que hice no tiene perdón, empezó. Pero no quiero que esto termine así, con tanto rencor. No fue por maldad, Javier. No fue porque quisiera destruir lo que teníamos. Fue porque te dio igual, la interrumpí. Bajó la mirada. Tomó aire. Volvió a intentarlo. Carlos fue solo una forma de escapar. Nunca fue una relación real. Fue una forma de no sentirme invisible. ¿Y lo lograste? ¿Te sentiste visible? Pregunté sin levantar la voz. Por un tiempo, sí. Pero luego solo sentí culpa. Por ti, por Mark. No sentiste culpa. Sentiste miedo de que te descubriera, le dije. Si no hubiera estado en ese sitio, seguirías viéndolo. ¿Me vas a decir que habrías parado? No respondió. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. No sé si por lo que dije o porque sabía que era cierto. No te odio, le dije después de un rato. Pero tampoco te respeto. Y sin respeto, no hay nada. Por eso esto se acaba aquí. Ella asintió, como si ya lo supiera pero necesitara oírlo para aceptarlo. Se quedó un momento más, mirándome sin decir nada. Luego se levantó, me dijo que me llamaría para acordar las visitas de Mark, y se fue. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Lo que siguió fueron mensajes prácticos, fríos, sobre horarios, ropa, colegio. No hubo más explicaciones, ni promesas vacías, ni intentos de reconciliación. Volví a casa esa tarde con una extraña sensación de cierre. No alegría, no alivio, pero sí certeza. Lo que había que decir, se dijo. Lo que había que entender, ya estaba claro. Y ahora lo único que quedaba era vivir con eso y seguir adelante, sin arrastrar más palabras inútiles. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación. Todo se fue asentando en su sitio con una rapidez que me sorprendió, no porque doliera menos, sino porque el cuerpo y la mente, cuando no tienen más opción, simplemente se adaptan. Mark volvió a su rutina, a sus clases, a sus juegos de consola, a los deberes. No preguntó más por su madre, pero tampoco la evitó cuando la veía. Yo me encargué de que la transición fuera lo menos violenta posible, pero sin blanquear lo ocurrido. No le mentí. Le dije que los adultos también cometen errores, que a veces no saben cómo enfrentarse a lo que sienten y hacen daño a los que menos se lo merecen. Le aclaré que no tenía que elegir entre uno u otro, que yo no esperaba lealtad, solo honestidad. Él entendió a su manera. No hizo grandes discursos, solo empezó a hablarme con más libertad, a preguntarme cosas que antes se guardaba, y eso me bastó para saber que estaba bien, o al menos, tan bien como se puede estar cuando la familia cambia de forma de un día para otro. En cuanto a Laura, no volvió a buscarme. Mantuvo los acuerdos tal como los hablamos. Recogía a Mark los viernes por la tarde y lo traía los domingos por la noche. A veces se quedaba en casa de sus padres, otras en su piso nuevo, del que no supe ni la dirección hasta que Mark me la mencionó por accidente. Carlos, según me dijo una conocida, había sido trasladado de área por presión interna en la empresa.
No sé si fue por los rumores, por las sospechas, o simplemente por el desastre que dejaron a su paso. No me importó. Había dejado de interesarme todo lo que ocurriera en su vida, no por indiferencia real, sino porque mantener la atención en ella era una forma de seguir atado, y yo ya no quería eso. Quería soltar. No por superación forzada ni por dignidad herida, sino porque sostener el resentimiento no servía para nada. No hacía justicia, no arreglaba nada, no me devolvía el tiempo perdido. Empecé a centrarme en cosas prácticas. Organicé la casa, limpié a fondo cada espacio, no para borrar rastros de ella, sino para ordenarme yo. Cambié muebles de lugar, redecoré un poco, volví a escuchar música mientras cocinaba, algo que había dejado de hacer sin darme cuenta. Volví al gimnasio, más por necesidad de distraerme que por motivación real, y aunque los primeros días me costó levantarme del sofá, terminé agradeciendo cada minuto que pasaba sin pensar en lo que pasó. Me apunté a un curso de fotografía los sábados, algo que siempre había postergado por falta de tiempo, y descubrí que me ayudaba a mirar la ciudad de otra forma. A veces, cuando salía a caminar con la cámara, captaba escenas simples, padres jugando con sus hijos, parejas sentadas en bancos, y por primera vez en semanas no sentía una punzada en el pecho. Solo una observación fría y tranquila, como si ese mundo no tuviera ya nada que ver conmigo. Lo más extraño de todo fue lo que no sentí. No hubo odio prolongado, no hubo deseo de venganza sostenida, no hubo fantasías de que ella viniera a pedirme perdón con lágrimas. Todo eso se desvaneció rápido. Me quedé con una sensación seca, sin adornos, sin dramatismo. Me traicionó, destruyó algo que yo cuidaba, se fue, y eso era todo. Lo más importante era haber reaccionado a tiempo, no haberme quedado mirando como el castillo se derrumbaba sin moverme. Y no por orgullo ni por imagen, sino porque me conocía lo suficiente como para saber que si la dejaba quedarse, si aceptaba explicaciones, iba a convertirme en alguien que ya no respetaría ni su propio reflejo. En casa, Mark fue notando el cambio. Me empezó a contar más cosas del colegio, a pedirme ayuda con sus dibujos, a proponer juegos en vez de quedarse encerrado en su cuarto. Yo no lo forzaba. Solo estaba presente, sin más expectativas que las de estar disponible. A veces me preguntaba por qué su madre se fue, y yo repetía con otras palabras lo que ya le había dicho. No le conté todo. No aún. Pero sabía que con el tiempo, cuando tuviera más edad y más capacidad para entender, él mismo iría atando los cabos. No necesitaba ponerlo en contra de ella. Lo que había hecho se explicaría solo con el tiempo, y él decidiría qué hacer con esa información. Lo único que me importaba era que supiera que siempre iba a tener un espacio seguro conmigo. Cuando la gente cercana empezó a enterarse de todo, algunos me dijeron que era valiente, que lo había manejado con madurez. No respondía ninguno. No me sentía valiente. Me sentía cansado. Y solo quería seguir adelante sin más sobresaltos. No tenía ganas de reconstruir nada, ni de buscar una nueva relación, ni de llenar el vacío con otra persona. No ahora. Lo único que quería era estar en paz, tener mi espacio, ver crecer a Mark y sentir que, a pesar de todo, seguía siendo el hombre que había intentado hacer las cosas bien. Y eso, después de todo, era suficiente.